una atención diplomática y judicial crece por cuenta de las capturas de 4 poderosos integrantes del Tren de Aragua que están presos en Colombia y cuya extradición se la disputan Chile y Venezuela. En el detrás de cámaras de esta disputa está un caso por el cual el régimen de Nicolás Maduro volvió a quedar en la mira de la Corte Penal Internacional. Se trata del secuestro y asesinato del teniente venezolano Ronald Ojeda, un crimen cometido por el Tren de Aragua en Chile a órdenes del régimen de Nicolás Maduro, como lo ha señalado la Fiscalía chilena. Por su alto perfil delincuencial, los 4 extraditables podrían ser testigos directos de una alianza entre ese gobierno y la organización criminal transnacional. Noticias Caracol investiga.